gracias por estar aquí. Yo soy Paola Sánchez, escritora y autora de Fiera Tuertas Huracán. Estoy aquí con mi amiga Beatriz. Ay, amiga, total. Sí, Sí. desde hace una Una hora hora, pero ha ya sido un somos amigas. flechazo amigable. Sí. Así que nada, vamos a hablar un poquito de este poemario que se publicó en octubre del año pasado. Ya tiene poco menos de un año. Y pues nada, cuéntame qué te pareció. Bueno, Paola, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nosotras. Lo primero de todo, gracias a ti, Paola, por estar aquí, al público asistente que nos va a compartir en este conversatorio en torno al poemario Fiera Tuertas Huracán y también, por supuesto, a la organización de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria y al equipo técnico que lo ha hecho posible. Bueno, efectivamente, ya ven, Paola tiene ese desparpajo, me encanta, de presentarse y además es una persona que a través de la palabra propone, sugiere, adolece y embellece. Fiera Tuertas Huracán, como lectora, entre otras cosas, me generó no solo un nuevo conocimiento en torno al significado de la palabra tragedia, sino también cómo a través de la misma podemos encontrar un espacio afable, una identidad que se abraza a pesar de la fractura y de las heridas por medio del texto. La poesía también puede crear identidades únicas, perennes, posibles, a pesar del éxodo. Puesto que aquí hay un eje vertebral, que es el huracán María, que tuvo lugar hace una serie de años, si no me equivoco, en el 17, en 2017, en Puerto Rico, y conllevó, entre otras cosas, a esta primera publicación de Paola, que también es docente, es pintora y como poeta tiene este primer poemario en el cual habla a través de esta tragedia de muchas otras cosas. Entre otras cosas, valga la redundancia, también encontramos dentro de este concepto huracán y todas las consecuencias que conlleva y por lo tanto también el desplazamiento de un lugar a otro para poder estar y de alguna manera sanar las heridas, como esos paisajes desolados o desoladores a su vez también pueden abrazar el cuerpo del otro. Por lo tanto, también en este poemario encontramos una simbiosis entre la fisonomía del espacio geográfico y el cuerpo humano, en versos tan hermosos como los siguientes. Mi cuerpo desvanece entre los árboles. Soy espíritu que estas ramas absorben. Respirarán por mí. Será eterno mi vuelo. También, por otro lado, encontramos el concepto muerte, evidentemente. A través de una tragedia, la muerte va a estar visible, va a estar presente, pero también se va a embellecer. Y lo que va a hacer es hablar desde una belleza extraña, a veces también incómoda, del proceso de descomposición pues, de un animal o del propio cuerpo humano, como por ejemplo en estos versos. Tengo una paloma blanca recostada en el vientre. Mi pulso late lento, tan lento que mi piel se pudre. Cada segundo más lento, tan lento que el azul de mis venas se pinta en mis labios. Lento, tan lento que no hay más luz, no hay pájaro que me sobrevuele, no hay nada más que hacer aquí. El huracán también, entre otras cosas, no solo conlleva el concepto muerte, también el concepto de violencia. Luego también se evidencia la brutalidad de un momento. Por ejemplo, en el poema Colisión, choca la cuchara sopera contra el cielo de tu boca, choca la manta en la falda, choca que seas mi madre y la muerte la tuya, choca que me escupas en la cara, que me grites en la sosera del caldo, choca la fibra del hilo rojo que nos une entre mis manos y tu ombligo, choca, se deshincha tu enojo. También, por supuesto, a través de la belleza lírica se habla del dolor y en este caso el recuerdo de la marcha, del oído, del final, como por ejemplo aquí en estos versos tan dolorosos y hermosos como ¿cómo se sintió, Padre, cerrar esa puerta por última vez, inundar desde el techo todo de nieve? También si hablamos de la muerte y de la tragedia, también se habla de revalorizar la vida, de tener una segunda oportunidad. Por esa misma razón se habla del valor de la vida humana y su infinitud y a su vez de su insignificancia, pero en esa está el verdadero valor, aprovechar cada instante, apropiarnos y personificar emociones, porque Paola también propone identificar el yo con la alegría, yo soy la alegría, es algo muy hermoso.
También, por otro lado, que somos naturaleza, independientemente de lo que nos pase, independientemente de que sea muchas veces la natura la que decide llevárselo todo, no somos más que partículas y por lo tanto todo lo que nos llega y se nos va con la naturaleza también forma parte de nuestros cuerpos y por lo tanto de nuestras identidades. Así que también hay una preocupación por la pertenencia geográfica y encontrarnos en la naturaleza para volver a ser. Por ejemplo, aquí, llama a este sitio casa aunque no exista, pues somos tierra de nadie. Y en ese nadie hay una identidad presente, porque nos encontramos que podemos crear identidades en el poema y eso nadie nos lo va a quitar. Es algo también que defiende mucho esta autora. Así que también, ¿qué es la finalidad de la literatura? Cuando leemos este poemario, nos damos cuenta de que hay de alguna manera en la poesía podemos crear esa identidad que nadie nos va a arrebatar, ni siquiera un huracán. Y podemos mirar al huracán frente a frente, a pesar de su tragedia. Y en este sentido tenemos la insignificancia y la belleza de la pertenencia en el poema, donde siempre podremos ser. Por ejemplo, en estos versos. Solo somos y somos donde estamos, en esta hoja casi en blanco. Lloro para liberarme de mí. Pinto para librarme en un lienzo. Corro para liberar las piernas del miedo. Nado para liberar las hebras de mi pelo. Escribo y libero mis palabras. Pedirte una tregua, cortar una rosa, desvainar gandules, arrancar una trenza, raíz de ceiba. De nuevo, ¿no? Este tema de empoderarnos en el texto, muy bello también. También cuestionarnos palabras, resignificar palabras, por ejemplo, pasado, con estos versos tan bellos. Cuando recuerdas tu pasado, construyes una casa o una tormenta. Y ahí dejamos al lector que pueda entender y concebir qué es el pasado para cada uno de ustedes. Paola propone también a nivel semántico. Y en este sentido también habla y cuestiona palabras como paraíso. ¿Qué es el paraíso? Hay una propuesta en la forma. Cuando habla de la brisa, hace versos que parece que están volando. Hay una estructura visual en el poemario. El huracán se apropia de los versos y los mueve en la página. Y aún así, de nuevo, la identidad no se cambia. En el texto, en el poema, a pesar de que los versos se muevan por la hoja, la identidad es inamovible en el texto y le propone al lector otra posible. Y por supuesto, también la mirada infantil. En este poemario llama muchísimo la atención cómo la tragedia se ve desde los ojos de una niña y cómo la inocencia también camufla un dolor que no se entiende. Y en esa falta de entendimiento, el yo lírico, que busca a lo largo del poemario una manera de entender todo lo que vivió una niña, cómo darle la vuelta a la situación y poder comprender algo que en aquel momento era impensable o que no tenía todavía una palabra y una realidad. Y por supuesto la dificultosa relación madre-hija. También se habla de otras cuestiones que también se transforman en huracanes. Es algo muy interesante que a posteriori le preguntaré a la autora. Pero hay un desafío, en este caso materno-filial, ¿no? Y personificar el huracán. Yo creo que también es un concepto muy interesante. Hablarle frente a frente, pero hacerlo humano a su vez, ¿no? Y ahí, cuando miras directamente al huracán, hacer tu huracán y decir, soy lo que te sucede cuando intentas ser feliz. Soy lo que te ajena, lo que te bendice, lo que te duele. Soy yo, la furia. Soy yo, fiera, tuerta de tu lengua muerta, huracán. Y aquí, entre otras cosas, para acabar, y no menos importante, también hay una búsqueda de la tradición, del folclore, en este caso aborigen de Puerto Rico, en el cual pues se habla de en este caso, de la cultura taína, en la cual se reivindican palabras de ese código para no perderlo, para hablar de una identidad multicultural que también puede volver a resignificarse en el texto y creo que es muy interesante mencionarlo porque, entre otras cosas, en esa reivindicación de la cultura taína se habla de nuevo del pasado para traerlo al presente y romper con la temporalidad. Cuando, por ejemplo, se dice que no se nos olvide, hablando de la cultura taína, que no se nos olvide. Y aquí estamos, Paola, para no olvidarnos. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte como autora es, bueno, ¿por qué fieros y tuertos? ¿Cuál es la finalidad de este poemario?
Bueno, muchas gracias por este análisis tan bonito y tan contundente de mi poemario, que en realidad, pues te lo agradezco muchísimo. Para comenzar, Fiera Tuerta, el huracán, es una fiera salvaje con un solo ojo, no tiene más. O sea, de ahí viene el título, pero es como una redundancia. La Fiera Tuerta es el huracán. Y de ahí entonces, pues, sale, salen todos los huracanes. Y como has mencionado, María es el eje central de este poemario, pero dentro de todo, pues hay una historia muy larga de la relación de los huracanes con la isla de Puerto Rico. Y pues eso es lo que quería resaltar con el título. Muy interesante. Hablando de cualquier tipo de huracanes, puesto que no solo habla del de María, por ejemplo, también habla del de San Calixto, hay otros huracanes que se hacen referencia y que luego con notas al pie la autora nos va explicando, pero ¿te supuso un reto, literariamente hablando, hablar de esta tragedia histórica, puesto que entiendo que también hay una vivencia personal? Sí, además de la vivencia personal, que puede ser muy catastrófica y muy caótica dentro de el proceso de escritura, también hay un proceso de investigación, hasta periodístico puede ser, porque dentro de cada huracán hay que hacer su debido research y su debida búsqueda para estar claros del año, de cuánta gente ha muerto y revivir todo eso no necesariamente es cómodo, pero escribir no es cómodo, la literatura no es cómoda cuando la tienes que hacer, a veces hasta leerla tampoco lo es. Y dentro de toda mi búsqueda y toda mi documentación acerca del tema, fui haciendo como una cronología y dentro del poemario incluso salto en el tiempo y pues voy connotando, a veces hasta hablo de piedras, no necesariamente tengo que estar hablando del huracán y del dolor y de lo que sea, a veces hablo de las piedras y cómo caen, y cómo fluyen y dentro de la naturaleza, de todos los elementos que hay en una tormenta que todos vamos a ser víctimas y vamos a ser los protagonistas también dentro de esta historia. Y no es solamente el factor humano, sino es toda la naturaleza, como la puedo ir entrelazando en los Bueno, poemas. y hablando de la naturaleza, ya que estamos, ¿qué es el paisaje geográfico para ti? Porque, como comentaba antes, hay un momento determinado que el lector, a mí me pasó como lectora, me cuestioné, bueno, ¿hasta qué punto? Sí, venimos de la Tierra, pero somos tierra de nadie. Entonces, para ti, esa simbiosis que haces entre el yo lírico, algún personaje y la Tierra, es un elemento fundamental. ¿Utilizas la geografía como meramente un personaje o forma parte de la esencia del ser humano? En mi caso, forma parte de todo, y más al ser pintora, lo veo y lo plasmo dentro de la escritura con colores, con la sensación, con las formas. Y el paisaje es muy importante dentro de cada uno de los poemas, porque es que lo estoy describiendo al pie de la letra, de cómo lo veo y de cómo se siente, de cómo huele, de cómo está entre nosotros. Y dentro de cada uno de los poemas que contienen paisaje, vas a ver una forma muy plástica de escribirlo en todo momento va a estar así. Y hablando de la naturaleza, este fenómeno, ¿no? Del que hablábamos como huracán, el concepto huracán, y que además antes Ujú. en ese café en el que se inició nuestra amistad, hablábamos de esa palabra. ¿Qué es el huracán para ti? Desde todos los puntos de vista semántico que hayas podido plasmar en tu poemario e incluso a nivel personal. Pues un huracán dentro de todo puede ser hasta tradición para mí, o sea, lo hemos hablado, que el huracán ya para una isla caribeña es un ritual, es de junio a septiembre tener en mente todos los rituales que se llevan a cabo muy en familia y es hasta bonito, es agridulce también el concepto, porque no solamente es una tormenta, es también una unión familiar, es también despedirte de tu vida pasada. Cada vez que de momento hay una alerta, cada vez que hay un aviso de huracán, tú estás dispuesto a perderlo todo, todo y te refugias en donde te tengas que refugiar, casi siempre en casa de abuela. Como habías mencionado, hay mucha abuela, hay mucha madre, hay mucha sopa, hay mucha familia, porque es que es lo que ata el momento, ¿no? El momento de la tormenta y todo este. Hay un poema que se llama Preliminar, que es básicamente el preparativo antes
del huracán, ¿verdad? Que es todo todo el ritual familiar que se concibe desde que se alerta, que viene, que no viene, que si llueve, que si no llueve, que por dónde viene, que si por el sur. Pues tú haces todo esto, todo este ritual de recoger tu casa, intentar de poner, no sé, los paneles que puedas en las ventanas, intentar de, eh, mitigar los daños lo más posible y te largas de tu casa y le dices adiós, tal vez no te vuelva a ver y estás completamente cómodo con eso. Y lo hacemos anualmente y no pasa nada a veces sí, hay pérdidas, hay daños, pero estás completamente cómodo con la idea porque ya la tienes tan incrustada, ya está tan dentro de ti que a mí me parece como ya fuera de la isla. Como Y si de repente las cosas, yo los digo, espacios no importaran. exacto, ya fuera de la isla digo, qué valientes somos. Esto yo no lo tengo que pensar ya. Esto para mí no es una preocupación. Y cada uno de nosotros pues estamos constantemente de junio a septiembre. Ah, que si compraste agua, baterías, tienes las latas de salchicha, tienes no sé qué, tienes comida. Estamos ahí, estamos siempre en hipervigilantes. Y nos parece normal. Se ha normalizado esa Sí, tragedia. total. También es cierto que, como también comenté antes, el concepto huracán no solo habla de este fenómeno atmosférico, por decirlo así, sino que también las relaciones personales que se establecen. Me llamó mucho la atención en tu poemario y de cara para todos los posibles lectores, la relación materno-filial que se establece muchas veces, porque en determinadas ocasiones parece que hay una ruptura con la madre y hay como una violencia indirecta no discursiva entre la madre y la hija. ¿Querías plasmar esa relación como si también fuese un huracán, pero en este caso personal? En muchos de los poemas lo quiero lograr así. La idea de muchos de los poemas es transformar este huracán en mujer. O sea, el fin es ese y me alegra que lo hayas podido captar y lo hayas podido pues, entender de esa forma porque es que así es. No es necesariamente tu madre o mi madre es la madre de quien sea, es la madre naturaleza la que está molesta y con quien yo estoy molesta también y que le digo adiós y que me despido con rabia y con furia, porque es que eso no necesariamente era lo que queríamos hacer, pero pues sí, si se encuentra una tierra destruida, pues toca marchar, ¿no? Y sí, ahí hay muchos elementos de la madre, pero puede ser muy simbólico con la madre naturaleza, con la misma diosa huracán, ¿sabes? Que puede haber muchísimo ahí para interpretar. También es cierto que en esas relaciones que plasmas, también por otro lado, podemos encontrarnos una mirada desde la inocencia, que es la mirada de la niña. Si hablamos de la madre, hay que hablar de la niña. En determinados momentos parece que hay una búsqueda futura para entender a la niña del pasado. Entonces, cuando coges la palabra pasado, ¿no? Y le das la vuelta, porque a lo mejor cuando eres una niña la palabra pasado no tiene importancia, pero de repente ya ahora ya enfrentas esa palabra con la casa o la tormenta. ¿Fue intencionado poner esa mirada infantil? ¿Qué buscas al poner una mirada infantil en una tragedia tan grande como es un huracán que se lo lleva todo? Primero que nada, son mis vivencias personales de pequeña. O sea, es un poco de memoria dentro de estos poemas que sí van con el tema infantilizado del terror, del dolor, de la tragedia. Esa soy yo, ¿sabes? Esa son mis recuerdos más vivos de los 5 años que tengo cuando por primera vez vi un huracán. También, pues, suavizar un poco lo que es la tragedia y verlo desde otro punto de vista, verlo desde los ojos de un niño, cómo le parece extraño, no es familiar, pero tampoco es tan doloroso, porque no entienden, al final los niños no entienden de lo que está pasando, es mucho más grande que ellos y ellos lo saben, pero hasta ahí, no hay más. Y cómo dentro de su inocencia pueden ser tan resilientes o pueden ser tan valientes también para pues simplemente enfrentarlo y decir, bueno, esto está pasando, pero yo estoy bien, yo estoy con mi familia, estoy con mis padres, estoy con mi mamá, mi abuela y dentro de lo que cabe, pues me siento segura. Y ahí
quise plasmarlo más que nada como memoria, porque lo son. Y dentro de esa memoria, aquí, ¿no? Siguiendo con esa misma idea, a lo mejor cerrar las heridas de esa niña que se quedó como con una identidad partida en dos. Bueno, hablando de identidad, si quieres ponerte a hablar de la identidad de un Por favor, ha dado con puertorriqueño, el tema que más amo. vamos a hablar que nadie sabe ni qué somos dentro de lo que cabe, ¿no? Un puertorriqueño tiene, somos la última colonia que existe, junto con Guam y alguna que otra isla virgen. Pero, o sea, sí, la identidad se tiene que trabajar. Es que no puedo hacer nada sin dejar, ¿sabes? Si no hablo de la identidad, porque, porque es que no es un tema, no es ni fácil de abordar, pero siempre es importante y es necesario mencionar en la literatura puertorriqueña la crisis identitaria que tenemos, que no le vemos salida. Al ser una colonia estadounidense, un país latinoamericano, pero somos país, espera un momento. No necesariamente. Es que ustedes son un Estado libre asociado, pero entonces tampoco somos Estado. No votamos por el presidente. Entonces, ¿qué somos? Porque yo no sé. Que alguien me lo explique. Ahí entra la identidad. Bueno, de hecho, en estos versos que si me das permiso quiero leer, se evidencia también tu cuestionamiento de la identidad. Dice así, el incendio. Revuelvo millones y millones de partículas, de átomos, de células, de partes de mí que prendo hasta crearme de nuevo. Millones y millones de partículas viven dentro de mi pelo. En mi mano que sostiene la tuya hay miles de universos, galaxias chiquititas, océanos diminutos. Salada la palma de mi mano que sostiene la tuya. Todas las partículas se liberan de mí y revolotean. Me reduzco en pizcas dispersas. Me reduzco a un puntito que respira profundo en esta tierra. Me reduzco a una gota de agua, un grano de sal que dentro de un minuto hará lo posible por acercarse a ti. ¿Hasta qué punto la identidad no es la insignificancia? Yo creo que es totalmente. La identidad es insignificante dentro de este poema completo. Sí, aquí expresamos lo pequeño que somos, tanto como isla, como personas, como seres humanos, como organismos dentro de este universo. Y también quiero plasmar eso dentro del poemario, que da igual, que al final no somos nada, que somos un granito de arena, que, que tenemos que hacer lo posible, ¿no? Por estar unidos, por entendernos, por afrontar este tipo de desastre en unión, porque ¿qué nos queda? Ay, ¿qué nos queda? Además de eso. Y pues sí, eso es más o menos lo que quise decir. Luego tienes otro poema, también muy llamativo, que es el de Siempre, en el que te cuestionas el paraíso. Gente de la llanura, ¿dónde queda el paraíso? Gente de la hoguera, ¿dónde queda el paraíso? Gente de la marea, ¿dónde queda el paraíso? Gente de la brisa, ¿dónde queda el paraíso? Paola, ¿qué es el paraíso para ti? El paraíso para mí, bueno, es que esa es la pregunta. En este caso es que Puerto Rico es la isla del encanto, ¿no? Ese es el lema de Puerto Rico, pero dentro de lo que queda ahora mismo allí, ¿qué puede ser el paraíso? ¿La costa? ¿Qué puede ser el paraíso? ¿La montaña? ¿Qué puede ser el paraíso para cada uno, ¿no? Que es más una cuestión geográfica que quería decir que sí, que dentro de todo la isla es un paraíso, siempre las islas tropicales se ven así como paradisíacas, ¿no? Pero en realidad lo son. Sí, a lo mejor estamos hablando de un paraíso maldito, ¿no? Eso es Sí, muy, en la total. literatura canaria también ocurre lo Eso es mismo. lo que iba a decir también, tenemos algo en común, ¿no? En nuestras literaturas y como isleñas, tal vez aquí no, de aquí salen los huracanes. Me los mandas tú, Claro, desde aquí, y al final un concepto muy pero interesante. hay cosas en común. Ahí está. Sí. Sí, No, no, y muchas veces, y el huracán nos evidencia, está aquí con aquí nosotros, la pero, y ráfaga. nosotras, pero es cierto, hablando de huracán, que al final, si todo se arrebata, si hay un momento determinado en el que no nos queda nada, Ujú. también hay un
huracán personal en nosotros, ¿no? En este caso, nuestra Sí, sí, sí. condición insular, esa visión paradisiaca, pero quiénes somos y qué nos queda. Y en este sentido, si a lo Ujú. mejor el huracán tiene que ver también con la ausencia de una identidad férrea, folclórica, a la que agarrarse, de ahí que también hables, que me gustaría preguntarte por esa reivindicación cultural Ujú. de lo taíno, en este caso, y Exacto. de sus Sí. palabras. Lo taíno lo quiero revivir de alguna manera. Ese era el propósito. La cultura taína está muerta completamente, está completamente borrada de del libro de historia. Es que las palabras que te puedo mencionar son mínimas, son tres o cuatro, no más de 10, porque no tenemos un diccionario taíno popular, por ejemplo. No sé hablar en taíno, no sé decir ni una oración en taíno. En ese sentido, pues quise también traer un poco de esa cultura perdida que también nos podría identificar perfectamente, pero que no existe. Entonces, por dónde tiro con esto de descubrir quién soy y de dónde venimos? Si lo poco que fuese mi cultura indígena, pues está completamente borrada. Que entonces ahí es que entra toda esta crisis nuevamente. Y sé que me habías hablado del huracán, como qué era un huracán para mí. Externamente, pues ya te di una explicación, pero tienes toda la razón, que el huracán interno viene después del huracán el huracán meteorológico y el fenómeno atmosférico que te azota, es una cosa. Y cuando se acaba ese y te quedas en la nada, viene el interno, viene el huracán que tienes dentro. Y ahí entonces también hay otro significado para la palabra huracán, que es toda esta tormenta que podemos tener internamente sobre el quiénes somos y hacia dónde vamos después de esto. Qué interesante. Romper con el tiempo a través de palabras que no tienen temporalidad, como son las taínas, porque no Ujú. se encuentran en ninguna parte. Y por lo tanto, toda la parte está en ese todo que creas en tus propios poemas. Ya, sí, te digo, en el proceso este de la escritura del poemario, fui a muchas bibliotecas aquí en Madrid, aquí no, en Madrid. Y gelotaíno era mínimo, o sea, toda la búsqueda de historias taínas eran 3 o 4 párrafos dentro de unos libros de historia que estaban amarillos ya, que no, que era muy triste, ¿no? Que yo decía, "Ok, que no hay nada, no hay nada que buscar de esta gente". Y muy poco ha habido así en archivos dentro del Instituto de Cultura de Puerto Rico, pues se pueden encontrar algunas cosas. Algún museo puede tener una que otra vasija, que es lo que se encuentra, ¿sabes? Pero es que no te puedo decir, tenemos toda esta estructura cultural alrededor de lo que fuimos, ¿no? Eso mm, no existe. Y creo que también dentro de lo que no existe, me viene ahora mismo la idea de la muerte a la cabeza, ¿no? Porque al final cuando llega la muerte todo perece y por lo tanto aparentemente deja de existir. Y antes comentaba, algo que me impactó es cómo embelleces la tragedia mortuoria, ¿no? La descomposición de un cuerpo o en este caso de un animal, cuando llega un huracán y se lo lleva todo, pues al final también todo caduca y muchas personas fallecen. De hecho, en notas al pie hablas de los fallecidos y luego reivindicas la belleza de todo ese proceso, no celebrando la muerte, sino celebrando lo que queda de vida y recordando a la gente muerta, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte en este caso acerca de cómo, si tú consideras que a través del proceso poético toda la muerte se puede convertir en vida, porque va a perdurar, la muerte ahí va a perdurar como vida en un texto poético. Si quizás buscaste perseguir a todo lo desaparecido, darle presencia en tu poemario. Tienes un punto ahí, sí. Y mucho más que darle vida, se eterniza. No solamente le das la vida, sino lo haces eterno dentro de un poema, dentro de la literatura, porque moriremos todos y el poema va a seguir ahí. Y sí, dentro del proceso creativo, muchas veces lo que queremos es sanar, recordar y vomitar, como habíamos hablado, porque es un desahogo, ¿no? Es un desahogo acerca de todas estas tragedias y dentro del poema, pues se puede regresar a la vida y se puede recordar de esta forma y de una manera darle un homenaje
y, y darle una chispa a estas personas que pues, fallecen dentro de estas tragedias que no necesariamente son muertes porque te cae un rayo, no son muertes porque te ahogas en una inundación, son estas muertes políticas en realidad, son muertes políticas que ahora, por ejemplo, con el último huracán María, al no tener recursos necesarios como los básicos de agua y luz dentro de los hospitales, pues mucha gente fallece por falta de diálisis, porque no se pueden tratar, porque no tienen insulina, porque no tienen oxígeno y esas son las muertes que en realidad quiero mencionar y quiero que se queden eternas para siempre, porque esas son las que de verdad, pues no sabes si son tan naturales o no, porque son más bien políticas. Y en esos temas, pues también hay que abordarlos también, ¿sabes? Y muy bien abordados que lo haces. En este poemario se evidencia todo lo comentado. Me gustaría también, por otro lado, que pudieses hablarnos un poquito para luego poder proceder a preguntas del público, si alguien también tiene curiosidad por preguntar, pero que nos puedas hablar de cómo este proceso creativo con respecto al huracán María, que por un lado tiene este resultado, es este poemario, pero no es el único. Yo he sido muy cuica, he buscado información y también tienes un Tumblr, ¿no? Una página en la cual hablas del huracán María, ¿no? También un poquito enlazado a todas las páginas en las que se puede buscar información sobre ti. Entonces, ¿hasta qué punto, artísticamente hablando, por supuesto, el huracán María sigue siendo un objetivo? Si crees que ya lo has saciado, si crees que aún poéticamente te sigue persiguiendo y por ende tu poemario está enlazado con todo ese arte que sale de ti. Pues sí, te puedo decir que tiene que ver mucho, contestando la última parte de la pregunta, tiene que ver mucho en mi proceso creativo como pintora también. El huracán siempre va a estar en mí, o sea, y es lo que dice al final del poemario. Es un momento en el tiempo. María es un momento en el tiempo. Existimos antes y después de María. Y sí, es un proceso que, va a continuar dentro de mi proceso creativo. También te puedo decir que el Tumblr está hecho como para coleccionar em, cultura popular relacionada a huracanes, como cosas como canciones de Bad Bunny, hasta eso, ¿entiendes? Pueden ser relacionadas con los huracanes. No solamente es mi creatividad, ni mi arte, ni lo que sea, ¿no? Hay también un proceso, o sea, hay unas entradas que voy coleccionando cositas, ¿no? Como que esto es muy, muy folclórico, muy cultural dentro de la escena de Puerto Rico y lo voy a poner aquí porque tiene que ver, está relacionado con tanto el huracán María como con cualquier otro eh, ritual huracanístico, como habíamos hablado, como las canciones de plena y de bomba, que hay muchísimas también, que son todas relacionadas a tormentas, a temporales y ese tipo de cosas que pues he querido como crear ese Tumblr para guardarlas ahí. Al final, sobre todo para el que tenga interés en la autora, que en ese Tumblr pues también hay mucha más información, como las tormentas, en este caso, con el concepto huracán, claro, generan cultura popular. Es muy interesante esa idea, ¿no? No sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta que quiera realizarle a la autora antes de pasar a la última fase, que será la última parte, que será una lectura poética, pero si alguno o alguna tiene alguna pregunta, sí, Antonio. Bueno, en mi caso yo no estuve durante, pero sí estuve después. Poco menos de 2 años, porque me fui al Festival de Puerto Rico y la verdad que vi las secuelas del huracán María. En el festival ese nos recorríamos toda la isla y vimos la devastación. Y una cosa curiosa, San Juan, que es una belleza, lo llevaré siempre aquí. Eh, San Juan, de noche. Los edificios americanos,
todos encendidos. Y después no había iluminación de ninguna clase, no se podía salir a la calle por la noche, porque también había violencia, ¿no? Y no se podía salir. Y claro, la primera impresión, aparte de eso, fue cuando yo me fui a Santa Magdalena de Pazzi, es decir, al cementerio, a ver la tumba de Jorge Guillén. Pregunto allí, y mire, ¿dónde está la tumba de Jorge Guillén? Se la llevó María. No el huracán María, se la llevó María. Sí, ya es persona, María. Por eso te digo que hay que personificarla y es un tiempo, Sí. un Y yo antes y un después. entiendo eso porque a mí me afectó. Yo después de eso, precisamente mi récord, escribir el poemario y publicarlo. No solo me afectó ese huracán, sino que el huracán se metió dentro del libro y barrió todos los puntos, las comas, las mayúsculas, barrió los géneros y todo eso. Es decir, que se llama María Borinquen, es una cosa de eso de ahí, ¿entiendes? ¿Qué También, poemario? ¿De qué poemario estamos hablando? Bahía Borinquen, ¿Sí? lo llamó María Borinquen. Ah, pues me interesaría Publicado verlo. aquí en Tenerife. Eh, Estoy contento con ese libro porque fue una vivencia muy, muy importante para mí. Mira, una de las cosas que, hablando de identidad, Ujú. no sé si tú sabrás el dato, pero precisamente el gobernador de Puerto Rico, hizo unas declaraciones donde se reía de las tragedias esas. Y eso le costó el cargo. Sí. Más de medio millón de personas frente al gobierno. Y tuvo que salir. Lo tuvieron que cesar. Los americanos lo tuvieron que cesar. Y no Sí, solo fue el chiste, porque sí sí, recuerdo el chiste, fueron todos los vagones escondidos de suministros que se sí. encontraron en Yo, en un descampado, ya con aguas expiradas, o sea, ya caducado todo. Y nunca se entendió por qué, pero ellos no repartieron suministros, dejaron todos esos vagones escondidos. sí, Y ahí yo te digo que se formó y ahí fue que perdió el cargo. Y sí, yo estaba allí ese fin, eso fue el verano del 2019 y yo sí, estuve sí. allí. Yo estuve en marzo. Otra cosa que sí vi, no había suministro. Y sin embargo, los puertorriqueños, que para mí son gente muy solidaria, muy, como tú decías, familia, pero la Ujú. familia en esto que ante la tragedia se alarga, igual casi como los canarios, ¿no? Eh, Todavía estaban los puestitos ahí donde no que cobraran, era para darle de comer a la gente. Eso fue 2 años después, ¿no? Sí, 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 sí. Todavía Todavía, estaba sí. eso ahí. Sí, sí, no, es que fue grande, fue muy grande la devastación. Pero muchas gracias por compartirlo, que estamos más cerca de lo que pensamos. Sí, claro. Al final, en este tipo de encuentros se crean lazos, ¿no? Es muy importante la literatura como comunidad. Es algo que defendemos todos y todas, ¿no? En este caso, Paola, nos encantaría poner la guinda en el pastel, escuchando de tu propia voz tus textos, seleccionar, si te parece, tres y que podamos sentir el huracán en nuestros corazones. Si nos vamos por el tema del desarraigo y del exilio, que dentro de este fenómeno, pues tuvimos el exilio el más masivo, más grande de toda la historia. En menos de un año se fueron más de 200.000 personas y entre ellas, pues yo. Así que, bueno, si queremos irnos por ahí, por esa línea, puedo leer el breve poema que se titula Siempre, que está en la página 46 del poemario, y pues dice así, siempre, te quiero contar una cosa. He hablado contigo en mis sueños muchas veces. No estás ahí, pero te hablo. Yo solo sé que te hablo. ¿Me escuchas? ¿Qué haces allí? Huyendo. ¿De quién? De mí. ¿Hasta cuándo? No sé.
¿Hacia dónde vas? Muy lejos. Y así me hablo a mí misma sobre eso, sobre el exilio y el por qué me fui, que a veces ni siquiera yo misma entiendo. Así que nada, continuamos con, déjame ver. El poema se titula 1300 AC. Este poema es de una piedra, en realidad, que era el que estábamos hablando. Y a mí me gusta muchísimo porque también habla sobre la cultura taína. En realidad es un poema acerca de una piedra tallada. En ella está tallada la diosa Atabey, y que es como una diosa con las piernas abiertas. Y se lee así. Te susurro que por mi cuerpo ha pasado una batalla. Ha sido una trifulca entre el mar y las nubes. Me arrastraron hasta la orilla. En mis pies dejaron el inicio. Han pintado en mi piel una figura, una diosa con las piernas abiertas, que hacía brotar los ríos de las montañas y besaba los lagos y los arroyos. Imaginaba marullos y nos regala el amor del pan. Muchas gracias. Ay, mira, y por último este. Y por último, voy a leer un poema que tengo aquí en prosa poética. En realidad es un parrafito que se titula Como adorándote. Son más de las 10. Andan descalzas sobre el verde de la cima, sus caras pintadas de achiote y jagua, los ojos muy redondos, la piel desnuda. Cantan, sollozan en éxtasis. Miran las llamas como adorándote. Son hijas de la luna. Dando la vuelta y dando la vuelta, forman el ciclón que nos llena de dolor. Las mareas intentan hacer pie. Las olas besan el empeine de las niñas que Diana no dejó quemar. Dan pasos por el ritmo de sus cánticos hasta que juntas se cogen de la mano y dan 3 pasos cerrando el círculo. Se arrodillan buscando su reflejo entre las llamas. Saltan sobre el fuego una por una. Cuando tocan tierra son más pequeñas. Sus cuerpos se encogen y sus pieles se ven tersas, como antes. Cantan. Sus heridas no existen. No sienten dolor. Nosotras, que sabemos de los hombres entrometidos, los que nos arruinan y nos hacen desaparecer, los que no piden permiso para entrar. Hoy nos sentimos dueñas de las nubes y empezaremos otra vez. Estaremos listas para cuando llegue el día y haremos esta vez mucho más de lo que nos han hecho a nosotras, lo que nos han hecho a nosotras, lo que nos han hecho a nosotras. Muchas gracias. Bueno, Paola, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Invitarlos e invitarlas a todas a que puedan adquirir su poemario, concretamente en 2 carpas de librerías, la carpa de la librería Sinopsis y la carpa de la librería Canaima. Y sin más, también estará la poeta durante un buen ratito en la carpa de firmas, por si tienen ese interés de hablar con ella y que le firme el poemario, pues allí estará a su disposición. Paola, solo queda decirte que muchas gracias por despertar un huracán en todos nosotros en cuanto a emociones, percepciones, y porque toda identidad perdida será encontrada en tu poesía. Así que Amén, gracias. amén a eso. No, yo también quería agradecerte a ti y agradecerle a la Feria del Libro de Las Palmas. La verdad que han sido maravillosos, tienen un equipo increíble y les agradezco muchísimo tanto a ti por acompañarme aquí y tanto a todo el equipo que ha hecho muchísimo porque las autoras estén aquí y para que podamos hablar sobre literatura. Y de verdad estoy muy contenta. Ojalá yo pudiese vivir de esto y hacerlo todo el tiempo porque Sí. me encanta, la verdad, y pues es que estos espacios se creen es gracias a ellos, ¿no? Así que pues muchísimas gracias y a todos ustedes por estar aquí. Les doy un besito y un abrazo desde lejos. Así que nada, muchas gracias.